Buenas tardes, les damos la bienvenida a este cuarto panel de la segunda Feria de Investigación e Intervención de Psicología organizado por la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad nos acompañan como panelistas Gerson, Sofía, Belén y Yasna. Ellos son egresados y estudiantes de la Universidad del Desarrollo en sus distintos programas. Vamos a partir con la presentación a cargo de Gerson Sangüesa, quien nos mostrará su trabajo titulado Habilidades de aprendizaje y pandemia COVID-19. Les recuerdo a cada uno de los panelistas que tienen 15 minutos para realizar sus exposiciones y luego de que terminemos las presentaciones tenemos una ronda de aproximadamente 20 minutos para las preguntas y los comentarios sobre las presentaciones. A las personas que nos acompañan el día de hoy les recuerdo que pueden hacer sus preguntas o plantear sus comentarios en la sección de preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom. Entonces, vamos a dar inicio con la primera presentación. Adelante, Gerson. Muchas gracias, Pilar. Bueno, la investigación, como ya se mencionó, habilidad y aprendizaje en pandemia COVID-19, fue llevada a cabo junto a otros compañeros, Tomás Howard, Sebastián Lastre, Valentina Migueles e Isadora Zambrano. Bueno, más que nada los antecedentes teóricos es que, más relacionado a la educación, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, según autores lo definen como es el momento que no puede ser observado directamente, sino que son estrategias que establecen las personas para captar información y poder procesarla según ellos. Mientras que habilidades de aprendizaje, los autores también mencionan que no puede ser una habilidad mirada u observada directamente, sino que son solamente las que se utilizan para almacenar, para desglosar la información que uno capta a través de los sentidos y poder procesarla y asociarla con lo ya anteriormente aprendido o ocuparla en futuras ocasiones. Asimismo, la percepción. La percepción más que nada se diferencia que es un proceso que nos permite conocer la realidad de otra persona y entendiendo también el contexto de donde surge esta visión de mundo relacionada a un mundo y a un sujeto. Mientras que los antecedentes empíricos van más que nada en esta investigación a que se hace mención en la literatura que hay un retroceso en el aprendizaje que lo mantiene tanto la ONU como el Minedu, mencionando que la pandemia produce un efecto que retrocede en el aprendizaje, haciendo que tanto nuestros estudiantes de niveles básicos, medios y superior ven influenciado su aprendizaje y a su vez su comprensión en la educación en sí, puede ser de una carrera universitaria o de un estudio médico. Asimismo, o en la literatura se encuentra una asociación tanto positiva al aprendizaje como negativa. Cotonito y Sánchez mencionan que realmente la pandemia no genera tantos efectos o consecuencias negativas, sino que todo lo contrario, genera algo más positivo, que va orientado a que se aprenden nuevas técnicas para la adquisición de aprendizaje, por ejemplo, el uso de las TIC, o también se buscan nuevos medios o modalidades para aprender. En pandemia generalmente los estudiantes buscaron o convalidaron nuevas modalidades para poder llevar a cabo aprendizajes que anteriormente no pudieron haber llevado a cabo porque no estaban en modalidad online. Y asimismo existe la negativa, que era la que presentaba más o menos la ONU y el Minedu. Asimismo hay una asociación neutra sobre la modalidad online, donde se mencionan tanto aspectos positivos como negativos, donde los alumnos mencionan que es más fácil realizar algunas evaluaciones o trabajos de manera online, por ejemplo, presentar a través de Zoom. Sin embargo, mencionan que hay otras, o que se les presentan dificultades, como realizar una prueba, ya que sobre todo al comienzo de la pandemia, ya que se les dificultaba el hecho de que no sabían cómo abordarlas o cómo sería esa nueva modalidad. Sin embargo, también se menciona que el hecho de poder hacer una prueba teniendo los apuntes cerca o más que nada tener esa ayuda extra al momento de realizar la prueba, se les facilitaba. Asimismo, los docentes toman un rol fundamental, ya que son ellos quienes siguen haciendo las clases durante la modalidad virtual. Sin embargo, se hace mención que a pesar de que la percepción de algunas personas externas, como los estudiantes mencionan, que hay un cambio, no es un cambio que es desde el profesor o el docente, sino que es un cambio externo al docente. Por ejemplo,
el uso de un dispositivo móvil para hacer clases, también ayudarse o crear sesiones de estudio a través de la modalidad online, como hacer un Zoom o un Google Meet. Eso es lo que cuesta y es externo al docente. Los docentes en pandemia, como mantiene Dogar et al. Y Codori, mantienen su calidad en cuanto a la enseñanza y su forma de transmitir conocimiento. Asimismo, hay una disminución en la participación de aprendizaje, señala Pequeño, en colaboración, ya que los estudiantes ya no participan habitualmente tanto en clases, sino que se producen estos silencios incómodos, los profesores se ven obligados a tener que a mencionar más a los estudiantes, hacer más un tipo de monólogo en lugar de una clase más participativa. Asimismo, hay una implicancia en los aprendizajes que son de diferente uso. Pasa que los estudiantes, al estar experimentando la pandemia y esta situación de que incertidumbre de que no saben qué va a suceder el día del mañana, empiezan a tener emociones fuertes que alteran en su aprendizaje. Asimismo, el uso de una buena internet para conectarse a las clases, el poseer familiares o conocidos importantes para las personas que estén enfermas de COVID, influyeron fuertemente en los estudiantes. Asimismo, como ya mencioné anteriormente, el uso de la tecnología fue algo que se elevó demasiado durante durante el transcurso de la pandemia, donde los estudiantes usaron mucho más esto, a los docentes también. En cuanto al buen uso o mal uso, es dividido, tanto por estudiantes como profesores. Y también existe una colaboración más entre alumnos y profesores. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los alumnos ayudaban más a los profesores en el sentido de la tecnología, sobre todo. Y los profesores se preocupaban también de entregar una información lo más desglosada posible para que la comprensión de esta fuera la mayor, como señaló Carlos. Bueno, en cuanto al problema de la investigación, era cómo la pandemia afectó las habilidades de aprendizaje en los estudiantes de la Universidad del Desarrollo en la sede de Concepción. La unidad de análisis fue la percepción sobre las habilidades de aprendizaje, el contexto, el gran concepción. La justificación más que nada para llevar a cabo esta investigación fue que durante la pandemia se presentó un cambio de modalidad que afectó en las habilidades de aprendizaje y en la comprensión de esto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y asimismo, muchos mencionaron que los alumnos o fueron considerados como exagerados debido a que mencionaban que tenían sobrecarga, estrés, angustia, ansiedad. Incluso se les llegó a considerar como alumnos exagerados o copiones. Entonces, por esto decidimos investigar la visión del estudiante de la Universidad del Desarrollo sobre las consecuencias que dejó la pandemia en sus habilidades de aprendizaje, y esta misma información puede ser útil para la Universidad del Desarrollo para implementarla en otras actividades con la modalidad HyFlex o virtual. Los objetivos generales de la investigación. Bueno, más que nada el método se ocupó un enfoque cualitativo de diseño fenomenológico para que así nos permitiera a nosotros conocer la percepción y las experiencias vividas durante la pandemia de los estudiantes. Los participantes fueron 7 estudiantes de la Universidad de Desarrollo de la sede de Concepción. En este gráfico de acá abajo pueden ver bueno, las carreras que participaron y los criterios de inclusión, que tenían que ser estudiantes que estuvieran cursando el tercer año o superior, que poseer un año de cursado de modalidad online, y tener su actividad en Ainavillo o en Barros Arana. Y los criterios de exclusión ya presentes. La técnica de recolección fue simple, fue la entrevista semi-estructurada, la cual constaba de 14 preguntas para conocer la percepción de los estudiantes. ¿Por qué se ocupó una entrevista semi-estructurada? Porque en el caso de que resultara alguna información que no había sido considerada durante la entrevista, se pudo ahondar más y profundizar en esas percepciones. El procedimiento se delimitó un grupo, se ocupó un muestreo por conveniencia, ya que era mucho más fácil contactarnos con ellos, y eran poseedores de información que necesitábamos para realizar esta investigación. Se desarrolló la entrevista, se transcribió la entrevista y se hizo un análisis de la entrevista a través del análisis de contenido, que nos permitió interpretar de acuerdo al contexto en el que nace la percepción con respecto a las habilidades de aprendizaje generadas durante la pandemia. Se llevó a cabo la codificación y después el proceso de categorización. Asimismo, los aspectos éticos que guardó esta investigación fue más que nada
que cada participante se enteró previamente a la entrevista, ya que fue enviado a través vía email, un consentimiento informado, y donde se grabó la entrevista, que solamente se utilizó para fines académicos, y donde se autorizó mediante un consentimiento informado. Asimismo, se eligió, seguimos a Morse, el autor, que mencionaba que lo ideal era ocupar sujetos que tuvieran la información pertinente y coherente con lo que se estaba buscando, en este caso, estudiantes que habían experimentado la pandemia. Los resultados fueron 5 categorías: problemática de los alumnos, importancia de la organización para un buen nivel académico, involucramiento TIC, satisfacción en el aprendizaje y percepción de habilidades de aprendizaje. En cuanto a la primera, más que nada, mencionan que hubieron problemáticas al comienzo del ingreso a la modalidad nuevamente presencial, ya que muchos decían que les costó el volver a realizar una prueba, ya que no tenían los apuntes cerca, otros que les costaba el volver a interactuar con otras personas constantemente durante la clase, asimismo que sentían que el peso o el gasto de energía que tenía una modalidad presencial es mucho mayor que la online que habían experimentado previamente, por lo tanto estaban más cansados. Asimismo, la importancia de la organización, muchos o parte de los entrevistados, como se puede ver acá, un fragmento de la entrevista, mencionaron que se buscaban planificar a través de planners, Google Calendar y todo esto de implementos para poder crearse un horario y poder organizar sus horas de estudio, sus horas de trabajo con otros equipos, en trabajo de universitarios, y para realizar sus tareas. También estuvo el involucramiento de las TIC o de las tecnologías de información de comunicación, que fue más que nada ocupar a veces el Zoom, Google Meet, Discord, para realizar sesiones de estudio en conjunto, y además de grabar las clases o escuchar podcasts o videos en YouTube, donde podían encontrar videos o personas que explicaban la materia y así complementarlas con la materia que habían pasado con el profesor. La satisfacción en el aprendizaje fue dividida. Hubieron algunos entrevistados, como se ve acá, que mantienen que aprenden más con la modalidad presencial, sin embargo, en cuanto a sus notas, disminuyen. Otros también mencionaban que era mucho más fácil comprender a los profesores porque al parecer podían expresarse mucho mejor que en la modalidad online. Y también, por último, la última categoría fue la percepción de habilidades de aprendizaje, que existen más que nada se descubrió o encontramos en la entrevista que tanto la habilidad de comunicación como la habilidad de participación y de apoyo fueron una gran habilidad que se desarrolló durante la modalidad virtual, ya que se buscó frecuentemente a los estudiantes apoyarse con sus pares para poder lograr los aprendizajes esperados por los profesores. Bueno, en cuanto a la discusión, como limitación, el tiempo de la investigación, esto fue una investigación desarrollada durante un semestre, por lo tanto fue limitado. Hay poca experiencia en quienes realizan la investigación y el volumen de la información fue muy acotada. Fortalezas: fue una evaluación constante del proyecto. Este fue un proyecto realizado en un ramo de técnicas cualitativas, el cual tuvo como supervisión tanto el profesor Dani Fernández como Alejandro Sánchez. Hubo una triangulación de elementos, se ocupó tanto la entrevista, el análisis de contenido, observación, y hubo un fácil acceso a los participantes, que era el tipo de muestreo que habíamos ocupado como el muestreo de conveniencia. En cuanto a la propuesta o de investigación, podría ser un cambio en la metodología, implementar la investigación a acción para descubrir cuál fue la necesidad o cuál es la necesidad actual que tienen los estudiantes para en la modalidad presencial o frente a una modalidad HyFlex. Y esto puede servir también a la universidad para poder implementarlo. Y la relevancia social debido al contexto de la pandemia. Bueno, y como resultado de la información recolectada a través de la literatura, hay diferentes posturas de los estudiantes con respecto a las clases online, tanto buenas como negativas, en diferentes aspectos, y hay un uso de herramientas de la tecnología que aumenta completamente y se complementa a la materia o estudios que se realizan, y hay una visión del aprendizaje en la presencialidad mucho más positiva que la virtual. Es decir, que no hay tantas diferencias de postura, sino generalmente tiende a ser más positiva. Las conclusiones, que el COVID impactó de diferentes maneras a los estudiantes. Algunos se sintieron favorecidos, otros perjudicados en términos académicos, sobre todo en base a la comprensión o a las notas que
que se sacaban, y el retorno a la presencialidad ha generado cambios en la habilidad de aprendizaje, además de tener que implementar lo ya aprendido en el periodo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerson, por tu presentación. A continuación, seguimos con la presentación a cargo de Yasna Cruz y Belén Rivera. Ellas nos expondrán su trabajo titulado Incorporación de Perspectiva de Género en un Centro de Formación y Capacitación. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos y todas. En primera instancia nos presentamos. Mi nombre es Belén Rivera y mi compañera es Yasna Maureira. Ambas somos egresadas del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad del Desarrollo y vamos a presentar a continuación el trabajo que nos permitió optar al grado de Magíster, el cual titulamos Incorporación de la Perspectiva de Género en un Centro de Formación y Capacitación en Oficio. Bueno, a modo de introducción, comentarles que el contexto en el cual llevamos a cabo la intervención fue, como les comentaba, en un centro de formación y capacitación en oficios. Y en primera instancia pudimos pesquisar que la problemática de esta institución fue la no incorporación de la perspectiva de género, o PG, como le vamos a llamar lo que resta de la presentación, en el proyecto educativo. Y por tanto se observa también una incongruencia con la misión y visión institucional de dicho centro, puesto que estipulaban que querían generar una población más justa a través de la equidad y la igualdad. Entonces, ¿cuál es la relevancia de la PG? Bueno, este es un constructo que permite reconocer las implicancias del género en sociedad y por tanto nos permite visibilizar cuáles son las desigualdades en la participación pública y privada. Puntualmente nuestra intervención, comentarles que fue una investigación-acción subdividida en 3 fases. La primera fue una fase de diagnóstico, con resultados que vamos a comentar a continuación. En base a este diagnóstico llevamos a cabo luego una fase de intervención con una serie de actividades y sesiones, y luego una fase de evaluación que nos permitió pesquisar cuál fue la apreciación de los y las participantes de esta intervención. Bueno, a modo de contextualizar, ¿cierto?, qué es la perspectiva de género. Primero tenemos que entender qué significa o qué entendemos por género como una unidad analítica, ¿cierto? Bajo los autores más actualizados, podemos encontrar hasta la fecha 2 apreciaciones o entendimientos respecto a esta unidad analítica. La primera es entender el género como la asignación de roles sociales, pero basado en la diferenciación biológica entre hombre y mujer, ¿ya? Pero también hay otro entendimiento respecto al género como un elemento que constituye la identidad del ser humano y que es independiente de esta asignación biológica que les comentaba en el punto número 1. Comprendiendo entonces qué es el género como unidad, entendemos entonces perspectiva de género como la forma de analizar el impacto de género en las diversas esferas de la sociedad, para reconocer las desigualdades e implementar políticas, programas e intervenciones de mejora en base a este reconocimiento. Y ustedes se preguntarán quizás cómo se relaciona entonces el género y la educación. Bueno, en primera instancia tenemos que comprender que el sistema educativo es un sistema que permite muchas veces mantener estructuras de desigualdad y también discriminación en este ámbito entre géneros. Y estos autores, aparecen en la primera columna, estipulan que es a través de los elementos pedagógicos, el currículum formal y oculto, y la cultura y la estructura organizativa, aquellos elementos que permiten mantener estas discriminaciones entre géneros. Entonces, entender una educación amparada desde la perspectiva de género permite disminuir la brecha, y estos mismos autores dicen que para poder llevar a cabo estas intervenciones, para disminuir la brecha, es necesario, en primera instancia, formación y capacitación de toda la comunidad educativa, y también revisar los planes y programas educativos. ¿Cómo hoy en día se trabaja la perspectiva de género en educación? Bueno, en nuestro contexto internacional, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, del 2018, el objetivo de desarrollo 4 y 5 son aquellos que se orientan específicamente hacia la generación de una educación de calidad e inclusiva. Y en nuestro contexto nacional existen 3 lineamientos, ¿cierto?, instituciones que permiten de alguna u otra forma contener la perspectiva de género en la educación. En el año 2015 se crea la Unidad de Equidad de Género, que entrega lineamientos, ¿cierto?, lineamientos de acción para poder trabajar la perspectiva de género, pero particularmente en educación parvularia, básica y enseñanza media.
Otro lineamiento dentro del contexto nacional es que en el año 2018 se crea la Ley de Identidad de Género, y esta ley en el fondo resguarda la identidad de todas las personas dentro del contexto educativo, independiente de su género. Y el año pasado en educación superior se constituye la Ley 21.369, la cual regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación en el ámbito de la educación superior. Entonces esos son tres lineamientos dentro del contexto nacional que trabajan o que en el fondo abarcan la perspectiva de género en el ámbito de la educación. Bueno, como primera fase de nuestra intervención tenemos el diagnóstico, y aquí el objetivo general era poder identificar aspectos tácitos y explícitos de la práctica profesional y pedagógica de la comunidad educativa respecto a la incorporación de la perspectiva de género. Para poder lograr este objetivo se utilizó como método un diseño cualitativo descriptivo exploratorio, en donde utilizamos entrevistas grupales semiestructuradas, donde participaron 17 personas, donde 4 de ellos fueron directivos, 9 docentes y 4 asistentes de la educación. Para analizar los resultados, utilizamos la plataforma de DUS mediante una codificación inductiva, y por supuesto tenemos las consideraciones éticas en donde se aplicaron los consentimientos tanto a las y los participantes como también a la institución para poder realizar la intervención. De este diagnóstico tuvimos 4 grandes categorías. La primera es respecto al conocimiento de la perspectiva de género, en donde se desprenden 3 subcategorías, que es el desconocimiento, la conceptualización parcial, en donde se incorporan algunos elementos de la perspectiva de género, y una conceptualización satisfactoria que incluía más elementos. Una segunda categoría de resultados es la implementación de la perspectiva de género, y aquí las y los participantes aludieron a que existe una ausencia de capacitación relacionada a la temática, y que si bien habían ciertas implementaciones que contaban con perspectiva de género, estas eran desde la voluntariedad y desde el conocimiento individual, en ningún caso desde un paradigma o lineamientos institucionales. Un tercer resultado soluciona los obstáculos para la implementación de la perspectiva de género, y aquí una de las respuestas relevantes soluciona los niveles de creencia, en donde hay una predominancia de los estereotipos de género, como también hay una baja conciencia respecto a la problemática, y esto se visualiza en la sobrevaloración del respeto, en donde las y los participantes utilizaban este concepto para abarcar todos los elementos de la perspectiva de género. ¿Y qué pasa con esto? Que obviamente se invisibilizan estos elementos, por lo tanto no se puede trabajar con ellos, ni en ellos. Y por último, otro obstáculo hace alusión al estilo de liderazgo, donde este era transaccional y masculinizado, por tanto tampoco existían los espacios de reflexión y análisis que favorecen la inclusión de la perspectiva de género dentro de la institución. Una última categoría hace alusión a las proyecciones para la implementación, y aquí una de las mayores proyecciones es la motivación que tenían todos los estamentos que participaron por incluir la perspectiva de género dentro de la institución. Y por último, se visualiza también como un elemento que ayuda a la proyección de la implementación, el contexto sociocultural que estábamos viviendo, en donde los movimientos feministas están muy activos y la temática de la perspectiva de género está en la palestra. Bueno, entonces, en base a este diagnóstico, nosotros elaboramos una síntesis diagnóstica que la escribimos de la siguiente manera. ¿Cuál es la principal problemática? Es la baja conciencia de la importancia de incorporar la PG dentro de la comunidad educativa. Y en base a esta síntesis diagnóstica, nosotros elaboramos entonces un objetivo general de intervención, que fue incorporar la PG en las prácticas formativas de la institución educativa mediante la implementación de un prototipo de intervención, particularmente con el equipo de formación de dicho establecimiento. ¿Y por qué con ese equipo y no con toda la comunidad educativa? Puesto que ese equipo es el que se encarga de transmitir, ¿cierto? Y de mejorar todos los planes formativos al cuerpo docente y al resto de los asistentes de la educación. De este objetivo general estipulamos 3 objetivos específicos. El primero de ellos fue analizar las preconcepciones de estereotipos de género dentro de la institución educativa, y dentro de este objetivo queríamos rendir cuenta a la categoría de obstáculos. Nuestro objetivo número 2 fue construir consenso respecto al conocimiento teórico de la perspectiva de género en la institución educativa, y con este objetivo específico apuntábamos a la categoría de conocimiento. Y por último, el objetivo 3 fue desarrollar competencias prácticas que favorecieran la incorporación de la PG en las labores formativas de la institución educativa. Y con este objetivo entonces apuntamos a la categoría de implementación. Con estos 3 objetivos, les queremos comentar cuáles fueron las intervenciones per se que llevamos a cabo dentro de la intervención.
las cuales también dividimos en 3 fases. La primera de ellas fue la fase de desmitificación, y en ella llevamos a cabo una sesión con los y las participantes. Y estas personas lograron identificar cuáles eran los estereotipos de género en situaciones ficticias, pero basadas en el contexto educativo, y cuál era la implicancia, ¿cierto?, que tenían dentro de sus prácticas formativas. Luego, en la fase 2 de reconceptualización, también llevamos a cabo una sesión con los y las participantes, y en ella lograron clarificar e identificar algunos conceptos claves atingentes a la PG dentro del contexto educativo. Y al finalizar la sesión pudimos pesquisar que los conceptos más comprendidos fueron equidad, igualdad de género y lenguaje inclusivo. Y por último, en la fase 3 de implementación llevamos a cabo 3 sesiones, y en esta los participantes lograron incorporar elementos relevantes de la PG en instrumentos prácticos, ¿ya?, relacionados a la convivencia, al acompañamiento docente y a la planificación. Para la convivencia, los y las participantes crearon un decálogo de convivencia. Luego, en la segunda sesión de acompañamiento docente, los y las participantes crearon indicadores de evaluación que se incorporaron luego a las pautas de observación y acompañamiento docente. Y en la última sesión de planificación, los y las participantes lograron crear 2 clases, ¿cierto?, que se basaban en el fondo en todo lo aprendido respecto a la perspectiva de género. Bueno, como última fase de nuestra intervención, en la evaluación, desarrollamos un objetivo general que, por supuesto, orientado a evaluar la implementación de este prototipo. Y de este objetivo general se desprendieron 2 específicos, uno orientado hacia la implementación, que era una evaluación de proceso, y otra orientada hacia los resultados. Para la implementación se evaluó sistemáticamente la evaluación de las y los participantes mediante tickets de salida que se entregaban al final de cada una de las sesiones, y una diana valorativa que se aplicó en la última sesión de la intervención. Y para los objetivos relacionados con el resultado, por supuesto, era evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos para la intervención, y para lograr este objetivo se realizó una matriz de resultados. Ahora les vamos a mostrar los resultados, pero principalmente los resultados obtenidos en la diana valorativa, que fue lo que se realizó en la última intervención. Aquí cada participante debía otorgar un nivel o una valoración a cada uno de estos elementos, que son partes de la intervención, en donde el nivel 1 era una menor valoración y el nivel 4 una mayor valoración. Y aquí en los resultados podemos ver que en 3 de los 5 elementos la valoración fue de nivel 4, y en 2 de ellos fue de nivel 3. Pero dentro de los discursos, sin duda, lo que tuvo mayor relevancia para las y los participantes tiene que ver con las metodologías y la utilidad de la intervención, en donde la metodología fue categorizada en nivel 4, y ellas y ellos expresaron que las dinámicas utilizadas fueron muy diversas y muy contextualizadas a la realidad de la institución educativa, lo que permite, por supuesto, una mayor adherencia y participación. Y respecto a la utilidad de la intervención, también fue valorada a nivel 4, debido a que esta intervención fue desde lo conceptual a lo práctico, lo que ayuda a bajar esto de la perspectiva de género y que no quede solo en lo conceptual. A modo de discusión, primero tenemos los logros de la intervención, en donde sin duda el más relevante es que se logra crear conciencia de la importancia de incorporar la perspectiva de género dentro de la institución educativa. Y como logro secundario, las y los participantes expresaron que esta conciencia no solo iba a quedar en el ámbito profesional, sino que también ellos y ellas lo iban a ampliar a su ámbito personal. Como facilitadores de la intervención tenemos el diseño de esta, en donde el diseño fue dinámico y fue lúdico, y como bien ya lo mencioné, esto facilitó la participación y la motivación. Otro elemento facilitador fue el momento sociopolítico, como ya les comentaba, esto del auge de la perspectiva de género mediante el activismo de los movimientos feministas. Y por último, otro facilitador hace alusión a que esta intervención se planificó y se diseñó desde la sensibilización hacia la transparencia. Este proceso permite que se puedan incorporar o se puedan llevar a cabo temáticas difíciles de trabajar, como lo es la perspectiva de género en educación. Sugerencias para futuras intervenciones relacionadas con perspectiva de género: creemos que trabajar desde el constructivismo y generar espacios lúdicos va a facilitar mucho no solo la participación, sino también la adherencia. Que los y las facilitadores que se encarguen de trabajar la temática o que hagan este tipo de intervenciones sean externos a la institución. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta en el diagnóstico que las creencias individuales tienen mucha influencia respecto de si quiero incorporar o no la perspectiva de género dentro de mis prácticas laborales.
Entonces, al ser facilitadores externos, estas creencias un poco quedan de lado y facilitan trabajar la temática. Se generan espacios de mayor reflexión también. Y por último, considerar a todos los estamentos educativos, debido a que esto fue un prototipo donde trabajamos solo con el equipo de formación y directivo. Idealmente es poder trabajar también con el cuerpo docente y con el estudiantado. Finalmente, los aportes de esta intervención en perspectiva de género dentro de educación, creemos que realizar este tipo de intervenciones genera una oportunidad en donde abre la posibilidad a una reestructuración cognitiva respecto de las barreras de la perspectiva de género. Como ya les mencioné, creemos que es uno de los obstaculizadores mayores para incorporar este enfoque dentro de educación. Y obviamente esta reestructuración tiene que ser mediante espacios reflexivos y de análisis y de conversación, con la finalidad de promover espacios mucho más inclusivos dentro de las instituciones educativas. Ahí van a quedar a su disposición las referencias y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por la presentación. Continuamos ahora con nuestra tercera panelista. Ella es Sofía Chamorro y nos presentará su trabajo titulado Vivencias de sexualidad en adultos con discapacidad física, usuarios de la Oficina de Discapacidad PENCO. Puedes iniciar entonces, Sofía. Muy buenas tardes, les voy a presentar el trabajo ya mencionado. Esto se marcó en lo que era mi seminario de habilitación profesional, en el marco de la práctica profesional en el área comunitaria en la Oficina de Discapacidad de PENCO. Para entender la problemática, esto se levantó con personas adultas, como ya se mencionó, teniendo la relevancia de que no es una temática que se hubiera tocado en este espacio. El concepto de discapacidad se entiende desde distintos modelos, entendidos de la historia, desde la prescindencia, de prescindir de ellos de la sociedad como personas no necesarias, también desde el modelo rehabilitador, desde una vista más médica, como personas que necesitan volver a integrarse a la sociedad para poder producir, y finalmente el modelo social, que es como se entiende actualmente también desde la Organización Mundial de la Salud, esta interacción entre el individuo y las capacidades del individuo y los factores contextuales que tendrían que ver con los impedimentos que va poniendo la sociedad para que ellos se puedan integrar adecuadamente. En este contexto también se ha propuesto el concepto de diversidad funcional para rescatar los elementos positivos y más integradores de cómo se entiende la discapacidad como personas con diversas funcionalidades de lo que entendemos como normativo, como dice el concepto. Y en Chile tenemos prevalencias de un 16,7% de población con discapacidad, con las mujeres siendo el doble de prevalencia de los hombres. También se entiende desde un enfoque de derechos, entendiendo que se tiene la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad y también en el marco de los derechos sexuales. Y entendiendo que también a nivel social se ponen una serie de barreras, creencias y discriminación que tienen que ver muchas veces también con los mitos que existen en relación a la sexualidad de las personas con discapacidad. En términos de lo que se entiende por sexualidad, actualmente es un concepto muy amplio, donde habla tanto de la reproducción hasta los roles de género, pasando por muchos conceptos entre medio, entendiendo múltiples formas de expresión, y que intervienen una serie de factores en relación a lo social, lo biológico, pasando incluso por lo político y religioso, y también se entiende la salud sexual en términos de no la ausencia de malestar, sino que del bienestar físico, mental y social, con un enfoque positivo y de respeto para las personas, protegiendo los ya mencionados derechos sexuales y reproductivos. Y en algunos elementos más empíricos se ha encontrado que las personas con discapacidad hay una relación significativamente entre las experiencias sexuales menos satisfactorias con que tengan discapacidad, en términos de inactividad sexual o baja satisfacción, que se asocia sobre todo a los factores de ser hombre, ser mayor o no tener una pareja estable. Y en personas con esclerosis múltiple, entendiendo que el trabajo se enmarca en discapacidad física, también hay una valoración negativa de la pareja, por ejemplo, en términos de que afecta la función y la calidad de vida, y que afecta el deseo en hombres.
Y en términos del concepto que se utiliza para el estudio, que es la vivencia, esta se entiende como la experiencia de una persona, pero cargada de sentido colectivo, es decir, la experiencia individual, pero enmarcada en el contexto de la comunidad y de lo social. En términos del problema de investigación, se vio como importante debido a que el cruce de la sexualidad y discapacidad es complejo, son los dos fenómenos que son históricamente invisibilizados, y ambos incluyen perspectivas subjetivas y muy experienciales. Ampliar también el foco, no solo focalizarse en las prevalencias de disfunciones o factores de riesgo en términos de la sexualidad, sino que ampliar un enfoque de derechos y de bienestar de las personas, y también entendiendo el contexto de la Oficina Municipal de la Discapacidad de Penco, que ellos no tenían ningún estudio, ninguna información en realidad en estos términos con su población y sus usuarios. Así que la pregunta que se plantea es cómo es la vivencia de la sexualidad en personas de 35 a 65 años con discapacidad física, usuarias de la Oficina Municipal de Discapacidad de Penco. Dentro del objetivo se plantea como objetivo general explorar la vivencia de la sexualidad de las personas ya mencionadas, como objetivos específicos pasando por identificar las cogniciones respecto a la sexualidad, caracterizar la emocionalidad que se asocia a la sexualidad, e identificar el sentido que dan a su sexualidad las personas de 35 a 65 años, usuarias de la Oficina de Discapacidad. Dentro de la metodología se utilizó una metodología cualitativa con un alcance exploratorio y una perspectiva fenomenológica. Los participantes se utilizó un muestreo por conveniencia, donde se terminó con participantes 3 mujeres y 2 hombres. Los criterios de inclusión fueron ser usuarios de la Oficina Municipal de Discapacidad de Penco, tener la discapacidad física como causa primaria de lo que es la credencial de discapacidad, y tener 35 a 65 años de edad. La recolección de datos se realizó a través de una entrevista en profundidad, con entrevistas presenciales que se realizaron en la oficina aplicando el consentimiento informado. Y el análisis de datos se realizó a través del análisis de contenido con los respectivos pasos del marco de codificación, segmentando el texto y pasando a la prueba y análisis principal. También se consideraron otros elementos éticos en términos de los sujetos, como los derechos y deberes del paciente, y los códigos respectivos de psicólogos y de la universidad en términos de investigación. Y en relación a los criterios éticos en cuanto a la confidencialidad, se utilizó una carta institucional, ya que la institución fue la que proveyó de los contactos de las personas y el consentimiento informado respectivo con los usuarios al momento de realizar la entrevista. Ahora, en términos de resultados, la primera categoría tenía que ver con lo que se mencionó de las cogniciones respecto a la sexualidad en personas con discapacidad. Lo primero fue las concepciones que las personas reportaron de la sexualidad. En primer lugar, se reportó la sexualidad como un espacio de intimidad, un espacio de afecto, de conocimiento de la pareja, y la otra dimensión fue la sexualidad como un espacio de placer, un espacio netamente de disfrute y de placer físico. En segunda subcategoría se tuvo la valoración de la sexualidad como concepto. Valoraron la sexualidad por un lado como natural, como algo de la naturaleza humana, parte de la reproducción, como algo más bien neutro. En segundo lugar, también como un tema muy complejo en la actualidad, entendiendo muchos nuevos conceptos que están surgiendo, como lo que mencionaban en la presentación anterior de lo que es la perspectiva de género, los diversos géneros que se están conceptualizando. Las personas en realidad mencionaban que es complejo porque no comprendían los múltiples conceptos que actualmente se están planteando y que para ellos son completamente nuevos. También en términos de irresponsabilidad, como sexualidad vivida para ellos, visualizando como los jóvenes que no lo llevan con responsabilidad de la actualidad. Y finalmente la importancia, dándole una importancia dentro de su vida, no como el aspecto más importante, pero sí considerando la sexualidad como un aspecto muy relevante dentro de lo que es el bienestar general de su vida. También las representaciones sobre ser mujer, donde hablaron que una de las representaciones era el respeto que se tienen que tener las mujeres hacia sí mismas, de salir de espacios donde no fueron respetadas, de cuidarse y de valorarse, y también de las capacidades, por ejemplo, mencionando aquí
como somos superhumanas, supermujeres, tenemos que estar en todas, cumpliendo con muchas labores, y es muy difícil ser mujer, sobre todo cuando tienes una discapacidad. Por otro lado, hablaron de las representaciones de lo que sería ser hombre, rescatando elementos más que nada de la protección, desde el proveer, pero no solo proveer desde lo económico, sino también desde lo afectivo y de el estar presente con la familia. También hablaron de la diferencia entre géneros, donde mencionaron desde actividades y roles que no veían mayores diferencias entre género, rescatando que, por ejemplo, pueden haber mayor fuerza física en hombres, pero que si se trabaja en una mujer es algo que se puede equiparar, o distintos oficios, por ejemplo, que pueden ser socialmente asociados a mujeres, como peluquería, que también puede ser realizado por hombres. Y en términos de relaciones, también mencionaron considerar que estaba más equiparado la capacidad de poder relacionarse con el sexo opuesto desde un espacio de mayor igualdad. Y finalmente, la influencia de la discapacidad que mencionaron en relación a su discapacidad era muy diversa en relación a la capacidad y la propia característica de la discapacidad de la persona, y también esto estando relacionado con cómo se adaptaba con la pareja. Dentro de la emocionalidad asociada a la sexualidad, mencionaron la influencia que puede tener el vínculo amoroso en la vivencia de la sexualidad, que puede tener que ver con que se diferencia que haya un vínculo o no haya un vínculo para la vivencia de la sexualidad. La satisfacción, mencionaban que hay mayor satisfacción, que es una vivencia muy distinta cuando se vive dentro de un vínculo afectivo, que la atracción puede mediar también que existe una atracción con la otra persona. Y finalmente, un participante mencionó que no le asociaba ninguna influencia del vínculo para su sexualidad. Se mencionaron también efectos positivos, como la vitalidad que les aportaba la sexualidad, el bienestar sexual, y también la calma que les podía aportar de subir la autoestima, sentirse más seguros y en general sentirse más relajados. En cuanto a efectos negativos, esto surgió más que nada desde la perspectiva de relaciones violentas, relaciones abusivas, donde puede existir perjuicio de la sexualidad para la persona en sí, sentirse degradada, dificultades relacionales como consecuencia de haber vivido una relación abusiva, y finalmente el desagrado que puede producirse como emoción surgida de la sexualidad, como consecuencia también de haber pasado por una relación donde la sexualidad se viviera desde un ámbito abusivo. Desde la valoración de la propia sexualidad, mencionaron que consideraban una sexualidad saludable en la actualidad, también en términos de normal, en relación a lo que ya mencioné de relaciones más bien abusivas. Esto se explicaba también que veían la sexualidad como más inhibida, como consecuencia después de haber pasado por estas relaciones, o también en relación a periodos vitales como la menopausia, y finalmente inexplicable como que no se podía valorar en palabras. Y en cuanto a las formas de expresar la sexualidad, mencionaron términos de cariño, afecto, tacto, pero todo en términos de intimidad, de espacios íntimos. En cuanto al sentido que los participantes le asociaban a su sexualidad, hablaron del sentido de procreación, de tener hijos, pero que para la mayoría ya no era lo más relevante en la actualidad por su periodo de ciclo vital. También de la intimidad emocional como un espacio para conocerse con la pareja, para unirse, también como un espacio de disfrute, más que nada de gozo, ya que en la actualidad no era tan importante el tema de poder tener hijos, y también aprovechando que ya no existían tantos hijos en el hogar, por ejemplo, y tenían más espacio para explorar como pareja. Luego la vitalidad, ya como un espacio que le daban sentido a la sexualidad para poder sentirse más animados, con más vitalidad. Y finalmente la falta de sentido, de no darle ningún sentido a la sexualidad, sino que solamente vivirla cuando se deseara. Entre otros relevantes también se encontró la descripción de la discapacidad, que fue muy idiosincrática respecto a cada persona, en términos, por ejemplo, de crisis o de dolor, falta de movilidad, entendiendo que era discapacidad física. La valoración que se realizó de la propia discapacidad, muchos hablaron de bienestar, de estar en un lugar que ya no tenían tantas dificultades, o también de la limitación que les causaba, por ejemplo, para desplazarse o para movilizarse, y finalmente de la sensación de vulnerabilidad, de sentirse, por ejemplo, más vulnerables a salir de la calle o no querer mostrar discapacidad por no, por ejemplo, sufrir un asalto. En relaciones más significativas, también entendiendo la sexualidad como un espacio de los vínculos, hablaron de la familia, las amistades
o múltiples relaciones como las más significativas en su vida. También hablaron de la forma de relacionarse con otros ante la socialización, la mayoría mencionando que preferían no tener tantos conocidos y estar más tiempo en el hogar, y también mostrando más timidez ante la atracción con otra persona y manejando el conflicto de manera muy presente y muy a través de conversar todo lo que sucedía. Mencionaron también factores externos que influenciaban su sexualidad, como algunos mencionaron que no existían factores que influenciaran en la actualidad, aludiendo a lo que ya mencioné, que no existieran hijos en el hogar o que estaban en un periodo vital donde estaban más en paz con su discapacidad. Y también que mediaba así la valoración del propio físico. Por ejemplo, al tener que pasar por el proceso de adaptación a la discapacidad física, que esto jugaba un rol en dificultar la sexualidad. Y finalmente, en torno a la educación recibida en términos de la sexualidad, los roles rígidos de lo que es ser hombre y ser mujer que fueron transmitidos, la inexistencia de información, sobre todo en planificación familiar o en términos solamente de que existía en los servicios de salud, pero era un tabú poder acceder a ellos, la necesidad de educación actual, sobre todo por los nuevos conceptos que ellos plantean que no comprenden, y la falta de asesoría en servicios de salud, donde muchos comentaban que pese a pasar mucho tiempo en servicios de salud por los procesos de su discapacidad, en ningún momento se les mencionó la sexualidad, o si se mencionaba, era en una sola pregunta, por ejemplo, la sexualidad está todo bien, ¿cierto? Y ahí quedaba, no había mayor seguimiento, ni se les expresaba, por ejemplo, que no podían tener, que esto no les significaba una limitación para ser padres. Y ya pasando a la discusión, se tiene que la discapacidad, tanto como la sexualidad, son diversas e idiosincráticas, donde se tienen cogniciones positivas en relación a la intimidad, lo que es la pareja, lo que es el placer, pero también se tiene esta disyuntiva entre si es natural e importante, pero también se ve como irresponsable y un concepto muy complejo, y se sigue entendiendo un poco el término sexualidad en términos de actividad sexual, dejando, por ejemplo, términos como los roles de género fuera del concepto. En lo personal también hablaron ellos de perspectivas positivas, intimidad o el vínculo que se puede dar la sexualidad muy entretejida con lo afectivo, lo que se condice con lo que se encuentra en la literatura en términos del ánimo, motivación, autoestima. También la influencia de la propia discapacidad, que depende de lo personal y también media mucho con la pareja y con la disposición a explorar. Y la evaluación de la propia sexualidad en términos de saludable, inhibida o inexplicable, que fueron las tres mayores subcategorías, también se condice con lo que se ha encontrado en la literatura, pero de nuevo también mediando mucho con lo que se realiza con la pareja, cómo se van adaptando, y también que existe el término de la violencia, hay mayor prevalencia de violencia en personas con discapacidad, pero esto no está tan estudiado tampoco, aparte de lo que es discapacidad intelectual. Y ya finalizando, también se entiende que los tres conceptos, vivencia, sexualidad y discapacidad, los tres tienen mucho que ver con la vivencia desde lo personal, con lo colectivo, con lo social. Se realiza también la importancia de la crítica de la cobertura de la sexualidad en salud, donde hay escasas menciones, escasa orientación. Por ejemplo, en la Política Nacional de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad que tenemos en Chile, Senadis, no se menciona en ningún momento la palabra sexualidad. Dentro de las limitaciones del estudio se encuentra la relevancia de las uniones matrimoniales, que no se consideró, tampoco se profundizó en el género o roles de género, ni en el nivel socioeconómico, y para el futuro es muy importante ampliar el foco de la sexualidad y discapacidad a los derechos, al bienestar y a la diversidad por sobre la normalidad. Es importante trabajar con las temáticas de violencia y de abuso desde una perspectiva muy ética, con mucha comprensión, también valorando el impacto de las ideologías conservadoras en la vivencia de las personas, y entendiendo también desde lo más técnico que el concepto de vivencia como unidad de análisis tampoco está muy operacionalizado. Con esto doy final a mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sofía. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en la parte inferior del Zoom. Vamos a ver las que hasta el momento están planteadas. Hay una pregunta para Gerson, que fue nuestro primer panelista. Aquí te preguntan respecto a tu perspectiva,
sobre qué temática en particular de los resultados, si es que tuvieras que elegir una de ellas, te gustaría ampliar en futuros estudios y por qué. Eh, Me gustaría ahondar más en el involucramiento de las tecnologías. Considero que a pesar de no ser un resultado que sale mencionado textualmente o se mencionó textual, entre comillas, en una entrevista, siento que se ve involucrado en todo durante la pandemia. Muchos acusan de que si bien las habilidades comunicacionales y de participación o colaboración se vieron fortalecidas o tuvieron que desarrollarlas, se hizo a través de la tecnología. Si tuvieron que complementar sus materias, estudios para entender o comprender alguna materia, fue a través de las tecnologías. Entonces considero que estudiar y ahondar más en cuanto a esto sería interesante. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de crear cursos mucho más atractivos, mucho más participativos, o incluso encontrar una modalidad nueva donde las clases puedan ser a través de una modalidad online y las pruebas a través de una presencial. No sé, considero que sería interesante investigar aún más, ahondar en eso, qué siente la gente sobre este involucramiento en sí de la educación, porque creo que es algo que siempre se le ha hecho el quite, o que siempre se le ha visto como algo negativo, que puede traer copia, pero también puede traer muchas ventajas, puede unir a comunidades, a culturas, podemos realizar en colaboración con otras universidades, cursos mucho más interesantes, entonces considero que eso investigaría. Muy bien, gracias, Gerson. Tenemos otra pregunta para Yasna y para Belén. Agradecen su presentación y Cristian, quisiera saber si dentro de las barreras para la implementación de la intervención detectaron aspectos de las propias familias. Y al respecto, ¿cómo creen que se podría afrontar este elemento? Gracias. Voy a responder la pregunta en dos respuestas, en dos partes de... La primera, bueno, contextualizar que esta fue una investigación, acción en un contexto de educación superior, en un instituto de capacitación y formación a población adulta, mayores de edad. Por lo tanto, el contexto poblacional carecía de apoderados, apoderadas a cargo de estos estudiantes. Pero de igual forma, en las barreras pudimos identificar más bien elementos desde lo relacional o incluso de lo curricular, sí, formal y oculto, ¿ya? Pero como en la narrativa, quizás de estas personas que carecen de apoderados y apoderadas, sí podemos pesquisar, por ejemplo, que existe obviamente una influencia de la trayectoria de vida, de la crianza. Muchas veces observamos en las entrevistas, ¿cierto?, cómo sus propias experiencias incidían en el conocimiento o sesgos que poseen respecto a la perspectiva de género. Y ahora la segunda parte la va a contestar Yasna, que tiene que ver con cómo abordar la temática con esta población en particular, que es de educación superior, pero también con lo que ocurre en los contextos escolares. Efectivamente, las barreras tienen mucho que ver con de dónde venimos, con quién nos relacionamos, cuáles son nuestras historias de vida. Por lo tanto, bueno, y a raíz de lo que dice la literatura también, el cómo poder incorporar o cómo poder trabajar la perspectiva de género tiene que ir desde esto de la sensibilización hacia después ya la transversalización o la transferencia. Entonces, desde ahí nosotras recomendamos que cualquier intervención que se haga desde la perspectiva de género, lo ideal es trabajar inicialmente la sensibilización para luego pasar a la capacitación. ¿Por qué? Porque uno de los elementos, y lo comentó Sofía también, de las barreras de la perspectiva de género tiene que ver con el desconocimiento, con la desinformación. Entonces, sensibilizamos primero para que la gente entienda que esto no es una temática tan del otro mundo, que no es algo que vivimos todo en el día a día y todas, para después pasar a la capacitación. Ok, esto es lo que hay respecto a la perspectiva de género. Sabemos que es mucho, pero lo vamos a ir trabajando a poco, entonces de ahí poder ir derribando estas barreras que finalmente sí se transforman en un obstaculizador dentro del contexto educativo. Sabemos que el tema de las familias y del contexto es más fuerte quizás de lo que los establecimientos educacionales quisieran proyectar, entonces trabajar desde ahí, desde la sensibilización y capacitación, creemos que es el primer paso.
Muchas gracias. Yasna y Belén, ustedes mencionaron algunas sugerencias para intervenciones futuras. ¿En este momento están trabajando en alguna de esas líneas? ¿Están desarrollando un programa de intervención, no sé, que le haya dado como continuidad a ese prototipo que nos presentaron? Particularmente en esa institución de formación y capacitación, no llevamos a cabo una evaluación de impacto, porque estaba contextualizado en una trayectoria de 2 años la intervención y la investigación. Sí tenemos claridad de que por lo menos la última fase de intervención, que se subdividía en este desarrollo de elementos concretos, ¿cierto? Como indicadores de evaluación del cuerpo docente, de acompañamiento, planificación de clases. Tenemos entendido que se generaron estos espacios y se incorporaron dentro de algunos elementos de los planes formativos. De igual forma, insisto, no hemos dado continuidad para observar cuál ha sido el impacto, pero sí tenemos como conocimiento que posterior a la intervención sí se llevaron a cabo como estos elementos trabajados ahí mismo en la intervención. Como por ejemplo, uno de ellos fue el tema de incorporar indicadores de perspectiva de género dentro de las pautas de observación de aula, que creemos que es un espacio que permite mucho trabajar la perspectiva de género y es bueno hacer un diagnóstico de ello. Y el hecho de que se hayan incorporado estos indicadores permite también generar un insumo que les va a dar pie para una posible reflexión. Y por supuesto la idea es poder ampliar esta intervención a otros contextos educativos. Creemos que es un muy buen prototipo a replicar en otras instituciones. Muchas gracias. Bueno, y tenemos una última pregunta para Sofía. Aquí te plantean, a propósito de la relación entre afectividad y sexualidad, ¿cómo explicarías esta relación en el contexto de tu estudio? Sí, lo que más se dio fue como un rol de mediador. La afectividad estuvo como más un rol de mediador en las personas dentro de distintas perspectivas. Por ejemplo, los que lo veían como un elemento central para un bienestar sexual, para que fuera una sexualidad más disfrutada con su pareja, pero también existía por el otro lado lo que veían la afectividad o el haber vivenciado una relación más abusiva como una consecuencia que más adelante también les impedía poder generar nuevos vínculos o les generaba una dificultad para generar intimidad con otra persona, intimidad emocional o sexual. Así que yo lo veo más que nada como un rol mediador, que tiene que ver también con las creencias y con las perspectivas que tenían las personas en relación a si para ellos era importante y central el que su sexualidad fuera vivida dentro de un contexto de una relación afectiva con un vínculo más bien establecido. Muchas gracias, Sofía. Entre las líneas futuras, tú también pues planteaste como algunos focos interesantes que derivas de tu investigación. Me gustaría preguntarte de qué manera trabajarías como en esas líneas, algo porque estaba como conectando un poco la presentación tuya con la de Belén y Yasna por este componente de género asociado también a la sexualidad, la educación para la sexualidad. Entonces, quería preguntarte si has pensado en trabajar en una línea más cercana como a la intervención o en continuar esto desde otra manera. Más bien desde lo personal, no es algo que esté como cubriendo actualmente, pero si lo pensara, claro, uno siempre tiende a mirar como la política pública, lo importante que sería como cubrir más bien estos temas y darle la relevancia, pero de ahí a que vayan bajando a las intervenciones en sí o a trabajar con la población es más difícil, así que creo que sería importante como estos componentes más territoriales, las oficinas, por ejemplo, que trabajan con discapacidad en las distintas ciudades, no son componentes que se vayan trabajando, la población no tiene acceso a eso ni en los servicios de salud, ni en las oficinas donde trabajan temas más administrativos como las credenciales de discapacidad, por ejemplo, sería más importante ir accediendo a los temas de a poco, ya sea con más, que sea un tema que se converse, que haya más educación, o teniendo más espacios también participativos de poder ir construyendo conocimiento y si no se va a trabajar, por ejemplo, no es algo que esté considerado dentro de los tiempos acotados que tienen también de atención en la salud pública, que se pueda trabajar también desde los espacios de reunión que tienen, por ejemplo, muchas organizaciones igual del tercer sector, tienen muchas organizaciones entre ellos como clubes comunitarios, hay mucho trabajo ahí, pero no es un tema que se cura porque son personas que ya tienen el tabú para conversarlo entre ellos, no es un tema que ellos van a poner en la mesa para trabajar, sino que pero están abiertos a que se llegue y sea un tema que se converse y saben que tienen
mucha falta de conocimiento en el tema y también les interesa, entrando también en la interacción que tiene esto con la tercera edad, que también es un tabú pensar en la sexualidad de la tercera edad, y son personas que quieren saber mucho porque saben que todavía pueden vivir estos procesos en lo que queda de su vida. Bien, muchas gracias. Bueno, les agradecemos entonces la participación a nuestros panelistas que hoy desde una perspectiva cualitativa nos mostraron varios temas muy pertinentes para el contexto actual. Agradecemos también la participación de los asistentes y bueno, los dejamos invitados a futuros eventos académicos en la Universidad del Desarrollo. Esto fue todo por hoy. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Que estén bien todos y todas. Chao. Hasta luego.